comunique a los húsares que debemos ensillar. ¡Es tiempo de emprender la marcha! ¡A la orden, mi coronel! Es agosto de 1824. El hombre que vemos aquí con su caballo relinchando es José Andrés Errázuriz, mayor del Regimiento de Caballería Húsares del Perú, que más adelante se ganaría el apelativo Húsares de Junín. Está a punto de entrar a una de las batallas de caballería más épicas en la historia de nuestra región. Por eso vemos los nervios tanto del hombre como del animal. Jinetes de Argentina, Chile, Perú, Colombia y Venezuela, al mando del general Simón Bolívar, se enfrentarían al poderoso ejército del Imperio Español. Soy Gonzalo Torres y esta decisiva batalla que marcaría el inicio del fin del Imperio Español en estas costas sucedió hace 200 años, en las Pampas de Junín. Sí, esto sucedió en el Perú. ¿En qué se encontraba Perú en 1824, 1823? ¿En qué momento estábamos en este proceso de la independización? Bueno, efectivamente el proceso de independencia es muy complejo y Junín es el momento de inflexión. Hasta Junín, los patriotas en realidad estamos perdiendo. San Martín ha tomado Lima no porque haya ganado ninguna batalla, sino porque los realistas han abandonado la ciudad y se han mudado a la sierra. Las élites de Lima le han dado una gran bienvenida, ha hecho la proclamación, que es la que se conmemora todos los años, la proclamación del 28 de julio. Pero eso no cambia nada en la realidad. El norte del Perú es independiente. El centro y el sur del Perú está controlado por los realistas. La independencia del Perú no se entiende sin las rebeliones previas, como la de Huánuco de 1812, que fue eminentemente indígena y reprimida con dureza, o la rebelión de los hermanos Angulo y de Mateo Pumacahua de 1814, que incluso llegó hasta Huamanga. Estas insurrecciones crearon un ambiente sensible a la sublevación. Y si hablamos un poco del estado de ánimo de la población y de los apoyos, también hay una sensación de desmoralización, hay apoyo patriota, hay apoyo realista. ¿En qué nos encontramos anímicamente y espiritualmente en ese sentido? Agotados. En ese momento los peruanos ya no saben qué hacer, para qué lado ir, quién va a ganar, cómo se va a desenvolver todo esto. En Lima, por ejemplo, en el año 23 ha sufrido muchísimo. Es en ese momento en que se da el martirio de José Olaya, por ejemplo. Entonces hay una dificultad muy fuerte de saber para dónde van las cosas. Y hay una esperanza muy grande que Bolívar va a ser el gran salvador. Y entonces, porque además va a llegar con tropas nuevas y tropas frescas. Desde 1821, el gobierno peruano organizó 2 campañas militares contra las tropas realistas que aún controlaban varias regiones del país. Estas fueron las campañas de intermedios de 1822 y 1823, en las que participaron fuerzas argentinas, chilenas y peruanas. Se trató de la primera vez que el gobierno peruano independiente organizó una campaña militar. Lamentablemente, las expediciones terminaron en rotundo fracaso. La primera campaña Puertos Intermedios no tiene el éxito deseado porque reaccionan muy rápido las fuerzas realistas y son destruidas estas fuerzas en el sur del Perú. Ahí se desarrollaron batallas muy importantes como las batallas de Torata y de Moquegua. Ribagüero dispone la segunda campaña Puertos Intermedios inmediatamente después. A finales de 1822 e inicio de 1823 se lanza la segunda campaña Puertos Intermedios. Esta segunda campaña logra reunir un ejército de casi 5.000 hombres, la mayoría de ellos peruanos. Tiene una batalla muy importante, que es la batalla de Cepita. Y en esta batalla de Cepita, si bien se logra una victoria por las fuerzas patriotas,
muchas de ellas peruanas en su conjunto, no se logra consolidar esa victoria y en el repliegue es diezmado ese ejército nacional en la segunda campaña de Puertos Intermedios y no puede consolidar esa victoria. Tras estos fracasos, y en vista que el libertador San Martín no pudo expulsar a las tropas realistas en el Perú, Simón Bolívar llegó al Callao el 1 de septiembre de 1823, después de haber liderado exitosamente la independencia de lo que ahora es Colombia, Venezuela y Ecuador. En 1821 nada estaba definido y por esa misma razón José de San Martín no tenía todavía nada concluido al momento previo a la entrevista de Guayaquil. Él acude a Bolívar después de los triunfos ya de Pichincha, ya hay toda una serie de actividades que se van desarrollando y previo a que se instalara el Congreso aquí en el Perú. Lo que sucede en la entrevista de Guayaquil lo sabemos por lo que pasó después en realidad, que es el retiro de José de San Martín, la instalación de un congreso, es decir, dejar en manos de los propios peruanos y posterior la invitación a Bolívar. Es importante este detalle de la invitación porque hay una suerte de expectativa grande sobre la llegada de este libertador, que vendría a concluir los esfuerzos contra los españoles. Cuando Bolívar llegó al Perú, el país estaba profundamente dividido. Algunos continuaban jurando lealtad a Ribagüero, mientras que otros se apresuraron a jurar fidelidad al recientemente nombrado presidente, el Marqués de Torretagle. El ejército del virrey era muy fuerte y amenazaba continuamente la capital peruana. En septiembre de 1823, cuando Bolívar estaba en las puertas del Perú, la situación política, la conducción política de la guerra era realmente una catástrofe. E inclusive se habla de traiciones, se habla no solamente de retrocesos o estancamientos. El Marqués de Torretagle y José de la Ribagüero Sánchez Boquete estaban disputándose la presidencia del Perú, el control del país, y esto no ayudaba para nada. Ocupada Lima en enero de 1824, Bolívar se encontraba a 200 kilómetros al norte de la ciudad capital, en Pativilca. Ahí Bolívar se enferma y se encuentra postrado a la espera de los refuerzos del ejército colombiano. Y hasta allí llega también el ministro plenipotenciario de Colombia, Joaquín Mosquera, representante ante los gobiernos de Buenos Aires, Chile y Perú. Cuenta Mosquera en una carta que se siente conmovido al ver el lamentable estado de Simón Bolívar. Comienzan a conversar sobre la crisis interna del Perú en ese momento y sobre el dominio territorial que aún mantenía el ejército español en estas tierras. Finalmente, Mosquera le pregunta al general: ¿y qué piensa usted hacer ahora? triunfar. En el bando realista también existían divisiones. En enero de 1824, Pedro de Olañeta, gobernador del Alto Perú, hoy Bolivia, se rebeló contra el virrey La Serna, a quien consideraba un liberal antimonárquico. ¿Qué sucedía en España? Hay una sensación también de gente que les llama liberal, progresista, y gente que de pronto era más monárquica, conservadora. ¿Qué se vivía en España en esa época? Lo que sucede es que después del retorno de Fernando VII a España, él se deshace de la Constitución de Cádiz y dice: el rey soy yo, aquí el único que es el soberano soy yo. Pero en 1820 hay un grupo de oficiales que están a punto de partir a América con un gran destacamento de hombres para retomar en 1820
el Río de la Plata. Pero cuando están en el puerto dicen, nosotros no queremos esto. Y entonces hacen una revolución que se conoce como la Revolución Liberal y obligan al rey a reimplantar la Constitución de Cádiz. Cuando esas noticias llegan al Perú, el virrey de entonces, que es Joaquín de la Pezuela, se ve obligado a jurar una vez más la Constitución de Cádiz. Y sus oficiales, en enero de 1821, lo votan. Y ahí es donde sube el virrey Laserne. Las fuerzas realistas, que tenían al menos 18.000 efectivos, quedaron partidas en tres. Un ejército al mando de José de Canterac en la Sierra Central del Perú, el segundo en el Cusco con el virrey La Serna, que gobernaba en dicha ciudad desde que San Martín llegó al Perú, y el tercero, el ejército rebelde de Olañeta en el Altiplano. La ruptura del ejército español le permitió a Bolívar llevar a cabo su plan de atacar al enemigo en la Sierra Central. Allí Canterac aguardaba con 8.000 soldados acantonados en Jauja. Para esto, se formó un nuevo ejército libertador con unidades llegadas desde la Gran Colombia, remanentes de tropas del ejército sanmartiniano y de las campañas de intermedios, y nuevos reclutas peruanos. Al final se llegó a organizar un ejército de más de 7.500 hombres, además de más de 1.500 guerrilleros que cumplieron un papel fundamental en la campaña. Se dice mucho, Natalia, que también la etapa de independencia fue una guerra fratricida, una especie de guerra civil, ¿no? ¿Cuán cierta es esta afirmación, ¿no? Porque uno piensa que, ¿no?, esta dicotomía entre los malos, los realistas eran puros españoles y los patriotas eran los peruanos buenos que nos queríamos independizar. Pero no es así, esta historia es mucho más compleja, ¿no?, en cuanto a bandos. ¿Cómo están conformados los ejércitos y la gente de un lado y de otro bando? Bueno, efectivamente eso era una guerra entre hermanos y además era una guerra por construir la idea de ser peruano. Entonces no era que los peruanos estaban aquí y allá, sino que los peruanos tenían que aparecer en esto. Todos eran súbditos del rey. Y entonces había que separarse del rey y había también un tema regional. El tema de las regiones es bien importante porque en el norte se proclama la independencia en 1820 y de ahí en adelante son independientes. Y muchas de las tropas que van a luchar con Bolívar, que trae mucha gente de Colombia, van a ser personas de Piura, de Chiclayo, de Lambayeque, personas del norte del Perú. Después de soportar por varios kilómetros las bajas temperaturas y la altitud de la Puna, el Ejército Libertador se concentró el 1 de agosto de 1824 en Cerro de Pasco. Al día siguiente, el 2 de agosto, el libertador Simón Bolívar lanza la famosa proclama de Rancas. La decisiva batalla de Junín estaba a punto de comenzar en unos pocos días. Escuchemos las palabras del libertador. ¡Soldados! El Perú y la América entera os contempla. El Perú y la América entera aguardan de vosotros la paz, hija de la victoria. Y aún la Europa liberal os contempla con encanto, porque la libertad del nuevo mundo es la esperanza del universo. ¡La burlaréis! ¡No! 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 ¡Vosotros sois invencibles! El Ejército Libertador contó con varios veteranos europeos de las guerras napoleónicas.
Por ejemplo, el general Guillermo Miller, quien ayudó a formar las partidas de Montoneros, nació en Inglaterra y había luchado contra Napoleón en España y Portugal. Otro ejemplo es su amigo el teniente coronel alemán Carlos Sowersby, quien falleció tras la batalla de Junín a los 29 años. Como ellos, hubo varios otros europeos que también participaron en la guerra. ¿Por qué hay esta atracción de muchos europeos que inclusive podemos mencionar algunos que vienen desde temprano, ¿no? Cochrane, Miller, Guys, todos ellos, inclusive hay prusianos, o sea, ¿por qué estos europeos se presentan acá en otro teatro de operaciones, ¿no? Bueno, con la derrota de Napoleón en Waterloo en 1815, queda un montón de gente sin chamba. Y esa gente va a buscar trabajo. Y entonces en Europa, en el 17, 18, no hay muchas plazas, porque ya la guerra acabó, después de una larga guerra europea. Entonces muchos de estos hombres, al igual que Miller, encuentran posiciones en ambos lados de los ejércitos. Y los principales generales y coroneles y oficiales que están defendiendo al rey también son veteranos de esa guerra. Tanto así que cuando llega Miller se encuentra con personas con las que había luchado junto en España, que ahora son sus enemigos. Hay una especie de efervescencia revolucionaria que todavía se mantiene, ¿no? El ejército de Bolívar y el ejército realista de Canterac empezaron a aproximarse. La Sierra Central sería el escenario de una singular batalla entre caballerías. La caballería patriota unida estaba liderada por el comandante argentino Mariano Necochea. Los húsares de Colombia, los granaderos de los Andes y los granaderos de Colombia conformaban la división de caballería Gran Colombiana y eran dirigidos por Lucas Carvajal. La caballería peruana, compuesta por distintos escuadrones de húsares, estaba bajo el mando de Guillermo Miller. El regimiento Húsares del Perú había sido originalmente el regimiento Húsares de la Legión Peruana o de la Guardia, que formó parte del ejército de José de San Martín. Por otro lado, la caballería realista tenía fama de invencible. Desde 1816 empiezan a llegar unidades peninsulares. El batallón Gerona, el batallón Cantabria, el batallón Talavera, el batallón Imperial Alejandro, y muchas de esas unidades pelean desde 1815-16 y se empiezan a quedar en el Perú. Progresivamente el ejército realista ve que con sus bajas tienen que ser reemplazadas y a eso suman diferentes tropas desde el país que son reclutadas, tropas nacionales. Los indígenas peruanos que estuvieron ahí inicialmente en esas unidades fueron reclutadas y completaron las unidades realistas. Es así que los realistas llegaron a tener ese ejército de casi 18.000 más 5.000 hombres, casi 23.000 hombres. El Ejército Unido Libertador se forma en particular con la división peruana al mando del general José de la Mar, que llega a reunir a 3.500 hombres aproximadamente. Y existen dos divisiones colombianas, la división al mando del general José María Córdoba y la división al mando del general Lara. A esta división peruana y grandes colombianas se suman la caballería. A la altura del lago Chinchaycocha, llamado lago Junín en la actualidad, ambos ejércitos se encontraron en orillas opuestas. Al percatarse de esto, los realistas regresaron para enfrentar a los patriotas. La batalla de Junín estaba próxima. Bolívar tenía como plan de operaciones dirigirse hacia el sur para atacar al ejército realista que estaba acantonado en Jauja. Y escoge Bolívar la margen occidental del lago Junín o lago Chinchaycocha y se desplaza por esa margen occidental y recorre localidades que los peruanos debemos tener en cuenta, como la localidad de Cochamarca primero, donde es abastecido también, después Diezmo, después llega a Conocancha
Santa Bárbara de Carhuacayán. Y ahí donde el 5 de agosto el Ejército Unido Libertador pernocta en Conocancha y gracias a la inteligencia, al conocimiento y la protección de las fuerzas guerrilleras que tenía también el Ejército Unido Libertador, más de 1.500 hombres, es que conoce que el ejército realista estaba dirigiéndose más bien de sur a norte, por la orilla oriental del lago Chinchaycocha. En las campañas militares de inicios del siglo XIX, la caballería se desplazaba tanto al frente como en la retaguardia de la tropa. De esta forma exploraban el terreno y aseguraban el paso del ejército, además de protegerse de sorpresas enemigas. En Junín, la caballería patriota avanzaba explorando el terreno, mientras que la caballería realista cubría su retaguardia. Esto explica por qué solo participaron jinetes en la batalla. La infantería de ambos bandos había quedado rezagada a varios kilómetros. En un principio, en la Guerra de Independencia, sobre todo en las campañas iniciales de los años de 1811 y 1812, la caballería tendía a combatir utilizando fusiles, carabinas, tercerolas y otras armas de fuego. Sin embargo, poco a poco se dieron cuenta, muchos oficiales, que esto no era muy efectivo, sobre todo porque a galope del caballo era muy difícil para el soldado tanto recargar un fusil de avancarga como también el apuntar y disparar. Esto hacía que fuera más efectivo el simplemente cargar de frente, ya sea con lanza o sable, que es exactamente lo que la mayoría de cuerpos de caballería priorizan en ese momento. En la batalla de Junín no habría ningún disparo, ya que los jinetes solo utilizarían lanzas y sables. Como señala el investigador Lucas del Águila, la mayoría de armas de caballería eran diseños europeos, como el sable modelo 1796 de caballería ligera del ejército británico, usado por ambos bandos. Entre 1820 y 1821 llegaron varios cargamentos de estas armas, que comenzaron a ser copiadas por artesanos locales. Estas réplicas se hacían muchas veces con materiales más sencillos como hierro y latón, en lugar de acero. A esto se le suman las lanzas, que eran muy comunes en la época, las cuales podían también variar bastante dependiendo de a qué unidad pertenecían. Un ejemplo muy claro es como, por ejemplo, las lanzas peruanas tendían a ser un poco más cortas y livianas, pero más maniobrables que las lanzas colombianas, que tendían a ser mucho más largas y pesadas, y aunque propinaban golpes mucho más fuertes y quizá incluso causaban mucho más daño al jinete enemigo, eran también más difíciles de manejar. En ambos ejércitos había distintos tipos de jinetes. Por ejemplo, estaba la caballería de línea, como los regimientos de dragones que estaban equipados de espadas y en ocasiones portaban armas de fuego. También se desplegaban unidades de caballería pesada, como los coraceros o los granaderos a caballo. Estos usaban equipamiento más pesado, montaban caballos grandes y usaban armas como largas lanzas y sables pesados. Finalmente estaba la caballería ligera, que tenía equipamiento más liviano y caballos más pequeños y maniobrables, adecuados para rapidez y agilidad, aunque menos efectivos en cargas frontales. En este último tipo se encontraban los húsares. La mayor parte de la caballería ligera participa en los periodos entre batallas, ya sea antes de la batalla, hostigando al enemigo, haciendo labores de reconocimiento, quizá haciendo emboscadas a convoyes enemigos, robando suministros, como también después de la batalla. Si el ejército fue exitoso, se encargarían de perseguir a los enemigos dispersos para evitar que puedan reformarse, o si el ejército pues no logró vencer, se quedarían detrás para cubrir la retirada. Las caballerías de ambos ejércitos cabalgaron al sur del lago, con dirección al poblado de Reyes, actual ciudad de Junín.
Los patriotas formaban con los granaderos de Colombia en la vanguardia, seguidos por los granaderos de los Andes y los húsares del Perú, además de otros 3 escuadrones de húsares de Colombia detrás. En tanto, un último escuadrón de húsares del Perú quedó rezagado. La caballería patriota contaba con unos 900 jinetes, mientras que los realistas cargaron con 1.300 efectivos. El avance patriota se complicó al cruzar un estrecho paso entre una montaña y un pantano, impidiendo un despliegue correcto. Los realistas aprovecharon esta ventaja y atacaron primero. Canterac estimó que solo era necesario movilizar su caballería para derrotar a los patriotas y ordenó que la infantería siguiera marchando al sur. La batalla había comenzado en las pampas de Junín. Era el 6 de agosto de 1824. A pesar de la resistencia inicial de unidades patriotas como los lanceros llaneros, la cohesión entre los escuadrones patriotas comenzó a resquebrajarse debido al ímpetu de la carga realista. En la primera parte de la batalla de Junín, el éxito es para los realistas, que actúan desplegados y pueden contener y arrollar a las fuerzas patriotas, que estaban encabezadas por los granaderos de los Andes y 2 regimientos de los húsares de Junín, con el general Miller y Necochea primero, y también los granaderos de los Andes. Entonces la primera parte es favorable a los realistas, empiezan a diezmar a las unidades, pero había quedado un escuadrón, el escuadrón de húsares de Junín, al mando del teniente coronel Isidoro Suárez. Pese a la tenaz resistencia patriota, los realistas ganaban cada vez más terreno. Incluso el general Necochea fue hecho prisionero. Los húsares del Perú, bajo el mando de Miller, no pudieron realizar la maniobra planeada debido a la embestida enemiga. Ante esta situación, Bolívar decidió retroceder para reunir los restos de la caballería con la infantería. La derrota patriota parecía consumada. Sin embargo, el escuadrón de húsares del Perú, al mando del argentino Isidoro Suárez, seguía en la quebrada de Chacamarca y no había entrado en combate. Estos jinetes peruanos cambiarían el rumbo de la batalla. Según la tradición, el jefe de la división peruana, el general José de la Mar, envió un mensaje al coronel Suárez para que se replegara y se salvara. Pero el teniente José Andrés Rasuri, quien debía llevar la comunicación, viendo el flanco izquierdo y la retaguardia realista desprotegidos, comunicó a Suárez que era necesario atacar. Entonces, los peruanos cargaron furiosamente. Ante el impetuoso avance del ejército español, los jinetes patriotas comenzaron a retroceder, creyendo la batalla perdida. Pero entonces, un regimiento que no había entrado en la batalla comenzó a avanzar hacia la retaguardia del enemigo sin oposición, sorprendiéndolos por completo. Ante eso, los jinetes patriotas se reorganizaron y avanzaron una nueva carga. Una victoria sorprendente. Los húsares del Perú cargaron contra los realistas y se enfrascaron en un sangriento combate. Esto permitió que todos los regimientos patriotas se reagrupen y atacaran de nuevo. Finalmente, las líneas realistas se quebraron. En 45 minutos, los patriotas lograron una contundente victoria. Al momento de cargar, esa línea empezó a desvanecerse, empezó a desintegrarse. Y esto fue porque poco a poco los soldados estaban muy preocupados por perseguir a los primeros cuerpos que entablaron combate con ellos, que fueron justamente los de granaderos a caballo de los Andes y los granaderos de Colombia, por lo que empiezan a descomponerse y a perseguir individualmente a los soldados que están rompiendo formación.
Al hacer eso, toda la formación de la tropa realista empieza a desintegrarse. Los soldados empiezan a perder el orden y empiezan a salirse de forma individual de la línea que estaban formando. Esto hace que sean un blanco muy fácil al momento en el que Errázuriz da la orden de carga. Los realistas perdieron en la batalla a 12 oficiales y 245 soldados, mientras que 80 hombres fueron capturados. Además, dejaron atrás 400 caballos ensillados, un golpe irrecuperable. Los patriotas perdieron 45 jinetes y tuvieron 99 heridos, incluyendo a Miller y Necochea. Aunque la victoria fue protagonizada por la caballería, es crucial recordar que este enfrentamiento formó parte de una campaña militar más amplia, donde las guerrillas peruanas jugaron un papel vital. ¿Cuán importante es la presencia de estas guerrillas y los montoneros dentro del esquema de la guerra de independencia, de la guerra de independencia? Porque yo me imagino también que de pronto pienso yo, ¿quiénes sostenían a estas porque pertrechos, alimentación, etcétera, no eran oficiales, sino quiénes eran los que sostenían a estas guerrillas y montoneros? Bueno, un ejemplo muy interesante es el de Francisco de Paula Otero, que va a ser intendente de Tarma, él es de origen rioplatense, y él tiene un comercio de mulas muy importante que va desde Tucumán hasta Tarma. Entonces estos son también circuitos muy importantes. Él es un comerciante y él va a ser un líder de montoneros, él va a financiar muchas de estas cosas. Varios líderes patriotas peruanos fueron clave en la organización de guerrillas en la Sierra Central. Por ejemplo, Marcelino Carreño formó las milicias huanuqueñas e Ignacio Quispe Ninavilca de Huarochirí combatió a las tropas realistas a pesar de su inicial oposición a Bolívar. Estas guerrillas se dedicaban al espionaje, al abastecimiento de tropas y a los ataques sorpresa. Sin embargo, hay que mencionar que también hubo guerrillas que se unieron a los realistas, luchando valientemente por la causa monárquica. ¿Cómo controlar esto o articular que estos ejércitos no regulares puedan estar dentro del servicio de un ejército regular? Quizás habrían también fricciones en ese sentido, tratando de frenar, digamos, que no se vayan por la libre, ¿no? ¿Había esto también? Bueno, por supuesto que había un poco de esto, pero también eran quienes se quedaban en los lugares más peligrosos. Entonces, por ejemplo, Miller, justamente, él es una de las personas que está encargado de lidiar y de organizar a estas montoneras, que son la vanguardia, son quienes van de avanzada, porque además visten de civil, entonces se pueden mimetizar, utilizan el poncho, entonces van a poder, no sé si pasar desapercibidos, pero mimetizarse con las mismas comunidades. El tema es que estas montoneras manifiestan formas populares de reivindicación, cosa que a las élites peruanas de las grandes ciudades, y en particular las de Lima no le convenía. Y por eso una de las grandes preocupaciones fue controlar a las montoneras y las transforman en guerrillas, porque ellos preparaban el camino. Esa fue la tarea que les dieron. Espionaje, golpes pequeños, digamos, captura, convencimiento de rezagados y sobre todo, lo que tratan de hacer es convencer a los pueblos para ayudar. También es importante destacar la participación de los afroperuanos en la batalla de Junín y en toda la guerra de independencia. Por el lado patriota, José de San Martín enrola a los afrodescendientes ex esclavizados que al mismo tiempo que buscan el servicio a la patria, buscan también el logro de su libertad. Pero por el otro lado, por el ejército realista, también hay afrodescendientes que participan dentro del ejército. Por dos motivos. Uno, porque en muchos casos los esclavizados fueron obligados por sus dueños, por sus patrones, a servir en el ejército realista, pero por otro, siempre desde tiempo colonial se vio la carrera militar
como parte del ascenso. Ya existían batallones, no solamente aquí, sino también en otras partes del continente, donde involucraban a población afrodescendiente. Es entonces que en Junín se junta afrodescendientes por ambos lados. Pero en el caso de los húsares de Junín, que es lo decisivo de la batalla, hay una participación afrodescendiente importante, que no tenemos los nombres, porque muchos de ellos son anónimos en la historia, pero sí tenemos que reconocerlo como jinetes expertos. Muchos de los jinetes húsares de Junín eran afroperuanos que aprendieron el manejo de los caballos en las propias haciendas. En el decisivo año de 1824, parte de las élites comerciales de Lima y otras ciudades seguían mostrando su apoyo a los realistas. Si hablamos de élites limeñas como comerciantes, había muchos miembros de lo que otrora fuera del Tribunal de Consulado, por ejemplo, que ya para el momento en el que ingresa San Martín hay una serie de vivas y apoyo, pero al ver la fragilidad del propio gobierno, empieza a decaer este apoyo hacia la idea patriota y empieza a gestarse nuevamente. Recordemos que los realistas habían tomado Lima, seguían tomando el Callao, habían diferentes escenarios donde existía la posibilidad de que fracasara el proyecto patriota. Entonces, más allá de solamente un apoyo de la élite, yo lo vería como un apoyo de diferentes intereses. Derrotada en las pampas de Junín, la caballería realista fue perseguida hasta sus líneas de infantería. Tras esto, las desmoralizadas tropas realistas se retiraron al sur para reunirse con el ejército del virrey La Serna, sufriendo numerosas deserciones en su paso por los Andes. Sin poder imaginar cuál fuese la razón, volvió a grupas nuestra caballería y se dio una fuga vergonzosa, dando al enemigo una victoria que era nuestra y que decidía en nuestro favor la campaña. Aunque la batalla de Junín no fue inmensa ni tampoco sangrienta, con cientos y cientos de muertos por ambos bandos, la caballería realista sufrió un golpe decisivo del cual no se recuperaría jamás. El cronista de Bolívar, Daniel Olivi, recopiló una carta en la que Canterac le decía confidencialmente al general español Rodil que su caballería se encontraba desmoralizada completamente. Nuestra pérdida ha sido de poca consideración en el número de hombres, pero sí ha influido extraordinariamente en el ánimo, particularmente el de la caballería. No fue una batalla planeada en el sentido de vamos a hacer la batalla de Junín, ¿no? ¿En qué momento se encontraban ambos ejércitos para poder darse este enfrentamiento? Lo que es muy interesante de Junín es que es una batalla muy estratégica. La estrategia en ese momento de los realistas es subir por la vertiente oriental del lago, de sur a norte, para tratar de cortar las comunicaciones de los patriotas al norte del lago. Y los patriotas están haciendo exactamente el mismo movimiento, pero de norte a sur, a la inversa, en el lado occidental del lago. No tendrías Ayacucho sin Junín. ¿Por qué? Porque ese es el momento, es la primera gran victoria que van a tener los patriotas en este contexto. Después de años, desde la batalla de Cerro de Pasco de 1820, esa es la primera vez que tienen una victoria en los Andes. Entonces va a ser aquí donde cambie el control de esa parte central, que como te digo, repito, es el Valle del Mantaro. La victoria en Junín permitió a las tropas libertadoras controlar los vastos recursos de la Sierra Central, aliviando la carga financiera del norte del Perú
que hasta entonces estuvo sosteniendo al Ejército Libertador. En estos momentos lo que se hace es, se obtiene un sitio rico, poblado y que puede facilitar las cosas. No solamente las minas de Cerro de Pasco, que por lo menos ya no van a alimentar las arcas del virrey, sino principalmente lo que van a hacer todas estas zonas, estos valles, van a permitir un mantenimiento del ejército mucho más barato, más cercano. El aporte de los peruanos en la victoria de Junín es innegable. Sin embargo, persiste la polémica sobre si Errázuriz desobedeció las órdenes de la mar y envió un mensaje diferente a Isidoro Suárez, o si esto es parte de una tradición nacionalista. Ya en el libro Historia del Perú Independiente, escrito a fines de la década del 60 del siglo XIX por Mariano Felipe Pasoldán, se señala que Errázuriz se inspiró por las circunstancias y recomendó el asalto al flanco y la retaguardia realista. Muchas veces no se menciona como que hubiera sido una desobediencia de Errázuriz. No obstante ello, hay que entender que Errázuriz era un hombre militar que ya tenía experiencia, formado desde 1822 con los húsares. Entonces, lo que hizo Errázuriz fue una adecuada apreciación del momento, del combate, y recomienda. Entonces, Errázuriz actuó bajo los principios de la guerra, del momento, y una adecuada recomendación. No lo llamaríamos desobediencia, sino más bien una adecuada inspiración, sugerencia, y que fue debidamente acatada, y lo que decidió la carga con los bríos que impusieron los húsares del Perú y la victoria final. Tras la guerra, Errázuriz regresó a su pueblo natal, San Pedro de Lloc, en La Libertad, donde viviría hasta 1883, siendo reconocido como un prócer de la independencia. Errázuriz llega inclusive a la época de la guerra con Chile. Está vivo Errázuriz y está ahí en San Pedro de Lloc. Y Errázuriz es muy respetado. Errázuriz comenta su acción de la batalla de Junín e inclusive dice, ¿no?, que no le gustaría aparecer en todo esto, pero efectivamente así lo hizo. Y Errázuriz hace esa declaración ante un notario y nunca fue desmentido por ningún historiador la acción de Errázuriz, y es totalmente valedera y certera, que fue respetada inclusive por las tropas chilenas que estuvieron durante la etapa de la ocupación. Ahora, hablemos de Junín. Justamente, ya lo has mencionado, no hay Junín, no hay Ayacuchos en Junín. ¿Qué sucede después de Junín? En el sentido de la moral, en el sentido de ganar adeptos. ¿Es así de importante Junín? Es tremendamente importante, porque como una vez más repito, el centro del Perú es la base para que Lima pueda ser libre también. Lima es una ciudad que tiene una retaguardia muy poderosa que está en esa zona del centro, los Andes del centro. ¿Qué significa para la construcción de la nación Junín? Como te decía, que la gente de la región del centro del Perú tuvo un rol muy importante. Los montoneros, entre ellos uno de nombre Peñalosa, fueron muy importantes en la batalla misma y en hacerla posible. Entonces, si pensamos en la construcción, pensamos que todos los peruanos tuvieron un rol, y el rol que le cupo a la gente de esa región fue muy importante. Por sus méritos en el campo de batalla, los húsares del Perú fueron renombrados húsares de Junín. Con el tiempo se constituyeron en uno de los regimientos de caballería más famosos del ejército y combatieron en varios conflictos durante el siglo XIX.
Desde 1987 desempeñaron el rol de guardia montada presidencial, hasta que en 2012 fueron reemplazados por el regimiento Domingo Nieto. La carga de los húsares de Junín demostró que la consecución final de la independencia americana era posible y nos dejó valiosas lecciones a futuro, como la determinación y la perseverancia. Jorge Basadre hacía una gran pregunta: ¿para qué la independencia? ¿Por qué la independencia? ¿No? Y en sus escritos nos dice que la independencia se hacía para tener aquella promesa de una vida mejor. Es decir, Junín, con la victoria, cambia todo el sentimiento que existía en la sociedad peruana del siglo XIX, muy difícil en la época de la independencia, con tantos años de guerra que había soportado el Estado peruano que se formaba en ese entonces. Entonces Junín nos deja un legado que sí es posible alcanzar esa promesa de una vida mejor, que la venimos construyendo, y es deber de todos los peruanos seguir dando todos los esfuerzos para que nuestro Perú sea grande y próspero. Junín nos indica el camino, que todo es posible, el preludio de la victoria, que como peruanos todos debemos ir forjando de aquí en adelante y por siempre. Ahora que se cumplen los 200 años de la batalla de Junín, nos hemos dado cuenta de la verdadera importancia de esta en la liberación de la América española. Hemos conocido no solamente los detalles de la batalla, sino también a los protagonistas. Y hemos conocido la decisiva intervención de los peruanos en la batalla y en el desarrollo de la misma. Junín le dio la confianza al ejército patriota de saber que la victoria realmente era posible y también era duradera. Finalmente, sin Junín no existe Ayacucho. Es una jugada maestra de ajedrez. Es el inicio del jaque mate al rey.